Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí físicamente, los que están a través de la internet, ¿alguna vez te ha pasado como que de pronto tú dices, estoy cansado ya de escuchar malas noticias o de ver malas noticias en la televisión o lo que sea? ¿Alguna vez has apagado el televisor para no ver más noticias que te disgusten? ¿Alguna vez te has desconectado de las redes sociales por un rato para no ver o no escuchar malas noticias? Eso pasa. Nosotros en este mes de noviembre, fíjate que estamos haciendo énfasis en las buenas noticias. Las buenas noticias, porque como dice la frase de este mes de noviembre, dice, tenemos buenas noticias para todos. Nosotros tenemos buenas noticias para todos. De hecho, el domingo pasado estábamos recordando que a pesar de la situación espiritual y moral que hay a nuestro alrededor, eso es de lo que estábamos hablando la semana pasada, vimos que hay esperanza. A pesar de que la sociedad postmoderna, esta actual, se parece a aquel valle de huesos secos que Dios le mostró al profeta Ezequiel, a pesar de eso, hay esperanza. Una lección similar fue la que aprendieron los primeros discípulos de Jesús. Cuando prendieron a su maestro, lo golpearon, lo acusaron injustamente, lo condenaron, lo crucificaron y finalmente lo sepultaron. A ellos, a los discípulos, los invadió la tristeza, el temor y la desesperanza. Como decían dos de ellos, pero nosotros esperábamos. Como diciendo, ya no esperamos nada. Se nos acabó la esperanza. Todo se había terminado para ellos. Sin embargo, cuando llegó la mañana del domingo, cuando aquellas fieles mujeres fueron al sepulcro, esperando encontrar un cuerpo muerto allí, ¿ok? No encontraron eso. Más bien lo que encontraron fue un ángel que les dio la gran noticia que Jesús estaba como vivo, vivo. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de eso? Definitivamente algo tremendo pasó. Que esas buenas noticias fueron esparcidas por todas partes del mundo. Llegaron hasta aquí. Como dice el pasaje bíblico en particular, hay dos versículos que quisiera que nos fijáramos hoy. Dice, y volviendo del sepulcro, las mujeres que fueron allí encontraron la tumba vacía. Dice, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Por qué les parecían locura? Porque aquellas mujeres estaban locas. Porque aquellas mujeres no eran confiables. No. El problema no estaba en las mujeres. El problema estaba en las noticias que ellas estaban trayendo. ¿Verdad? ¿Que parecía qué cosa? Una locura. Por eso el tema nuestro en este día, recordando lo que pasó con aquellas mujeres, es: tenemos noticias tan buenas que parecen como increíbles. ¿Quieren leer eso conmigo? Tenemos noticias tan buenas que parecen increíbles. ¿Cuáles son esas buenas noticias casi increíbles? Precisamente sobre eso vamos a estar nosotros examinando la palabra de Dios en este día. Vamos a orar y vamos a buscar cuáles son esas buenas noticias que parecen increíbles de tan buenas que son. Señor, ahora rogamos que tú nos bendigas al examinar tu palabra y que abras, Señor, allí tu palabra para nosotros, que abras también nuestra mente, nuestro corazón, que hagas ahí un milagro en nosotros por medio de tu Espíritu, nos ilumines para entender tu mensaje y para aplicarlo a nuestras vidas. Señor, bendice también a todos los que están o estarán conectados a través de la internet con nosotros. Donde quiera que estén, tu bendición llegue hasta ellos a través de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son estas increíbles buenas noticias
aquí está la primera parte de estas increíbles buenas noticias. El Hijo de Dios se hizo, ¿qué cosa? Hombre. Por ahí empezó la cosa. Porque la primera gran noticia fue que el Hijo de Dios se hizo hombre. Por cierto, por eso es que nosotros celebramos la Navidad. Siempre hay por ahí algunos que quieren despotricar en contra de la celebración de la Navidad y no celebren la Navidad, y que si es una fiesta pagana y que si es no sé qué. Yo no sé lo que tú celebras o lo que tú acostumbras a celebrar, pero yo lo que acostumbro a celebrar en la Navidad es que el Hijo de Dios vino a este mundo y se hizo hombre y vivió entre nosotros. Como dice el evangelista Juan, dice aquel que es la palabra o el verbo, dicen otras traducciones, se hizo, ¿qué cosa? Hombre y vivió entre nosotros. Eso es algo que hay que celebrar. Dios mismo, ¿verdad? Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y no fue un proceso, o sea, no fue un cambio así tan sencillo como tomarse un vaso de agua, ¿verdad? El apóstol Pablo da un poco más de detalles en su carta a los filipenses cuando dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo, ¿cómo? Igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. ¡Wow! El sacrificio de Jesucristo no empezó en la cruz. Ahí fue su culminación. El sacrificio de Jesucristo fue cuando Él se despojó de su gloria para venir a esta tierra y hacerse hombre como nosotros y habitar entre nosotros como un siervo. ¡Wow! Esa es la primera gran noticia. Parecería increíble, ¿cierto? Que es más, cuando la gente en aquella época veían a Jesús, ¿qué pensaban? Que Él era un hombre corriente. Porque en su apariencia, ¿verdad? Era un hombre corriente. Pero Jesús dejó bien claro cuando estaba allí en la tierra que Él era el Hijo de Dios y lo demostró. Como Él dijo allí cuando empezaron a decirle, muéstranos al Padre y todo esto. Jesús les dijo, lo único que tienen que hacer es creer que estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O si no, créanlo por los grandes milagros que han presenciado. Si no lo creen como una enseñanza, entonces tienen que ver, bueno, vean entonces todo lo que ustedes han visto, todas las obras que yo he hecho, y crean entonces por ahí. Él demostró que era el Hijo de Dios que había venido a este mundo en carne humana. Gloria a Dios por esa buena noticia. Pero la segunda parte de estas buenas noticias que parecen increíbles es que el Hijo de Dios, que ya estaba aquí en carne, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Murió en una cruz. El Hijo de Dios murió en una cruz. Increíble. Claro, si hubiera sido solamente Dios, por supuesto que no podía morir. Por eso fue necesario que Él se encarnara, que quiere decir se hizo carne, hombre, carne y huesos, como tú y yo, para poder, ¿qué cosa? Morir, para poder morir. Eso lo explica muy bien el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, que dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, ahora está hablando de Jesús, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Así que fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre como tú y yo, principalmente para poder morir, porque Él tenía que morir. Esa era la parte esencial del plan. Cierto que fue una muerte cruel, ¿verdad? Porque no fue una muerte sencilla. Todos nosotros alguna vez hemos dicho que preferiríamos morir, ¿verdad? En una cama así, durmiendo y pasar así, ¿verdad? Preferiríamos. Pero Jesús no murió así. Jesús murió una muerte cruel y humillante. Porque era la muerte de cruz. Era vamos a decir, un suplicio que habían diseñado
originalmente los persas, y de ahí pasó a los romanos. Y normalmente se reservaba para los peores criminales, porque había otras maneras de ejecutar a los prisioneros, a los condenados, un poco más humanas, ¿ves? Pero reservaban la muerte de cruz para los peores criminales, y esa fue la que experimentó el Hijo de Dios. Dice en el autor de los Hebreos: por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Y ese sacrificio fue mediante la cruz. Como dice Pablo, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Era una muerte cruel y humillante para cualquiera, pero cuánto más para el Hijo de Dios. Parecía increíble que aquel que estaba colgando allí en una cruz, cubierto de sangre, de dolor, de heridas, de todas las cosas, fuera el Hijo de Dios. Por eso se burlaban de Él. Parecía increíble que el Hijo de Dios estuviera muriendo de esa manera. Dice ahí en el Evangelio de Mateo, la gente que pasaba por allí, mira lo que hacía: gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Era lo que le gritaban en aquel momento. Fue una experiencia no solo dolorosa y cruel, sino fue humillante también. La tercera parte de esta gran noticia está en que esto que hizo el Hijo de Dios, lo hizo ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Por amor a la humanidad. Lo hizo por amor. Dile que está cerca de ti: lo hizo por amor. Lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por amor a nosotros. A ver, Él no necesitaba hacer esto. No necesitaba hacer esto. El Hijo de Dios no necesitaba sacrificarse de esta manera. Para nada. ¿Sabes qué Dios podía haber hecho? Perfectamente. Dios podía haber eliminado a la humanidad de un... ¿verdad? Solo así. Ya. Eliminado todo. Se acabó. ¿Qué quieren? Sí. ¿Quieren pecar? ¿Quieren desobedecer? ¿Quieren ser rebeldes? Pues ¿saben qué? Se acabó. Dios podía haber hecho eso. En su lugar, Dios escogió hacer un sacrificio por nosotros. ¿Pero por qué? Por amor a la humanidad. Qué cosa tan extraordinaria pensar que solo porque Dios nos amó tanto, viendo nuestra condición perdida, escogió entonces hacer el mayor sacrificio que se podía hacer para poder salvarnos. Aquello no fue una muerte sin sentido. La muerte de Jesús no fue una muerte sin sentido. Fue una muerte, como se dice en la Biblia, expiatoria. ¿Qué quiere decir expiatoria? Que estaba muriendo allí para pagar así nuestras culpas delante de Dios y que nuestras culpas quedaran saldadas. Fue un sacrificio vicario, también se dice. Vicario quiere decir que fue sustituto. Sustituto. Solo para recordar, ¿te acuerdas la historia de Abraham e Isaac? Que estuvo a punto Isaac de ser sacrificado en el monte cuando era un muchacho. ¿Qué fue lo que lo salvó a última hora de ser sacrificado en aquel altar? Un cordero que Dios proveyó y que apareció allí. Y ese cordero fue sacrificado en lugar de ¿quién? De Isaac. En lugar de Isaac. Fue un sustituto. Y el Hijo de Dios murió y se sacrificó por amor a la humanidad en un sacrificio así, vicario, o sea, sustituto por nuestros pecados. Dice el apóstol Pedro: Cristo sufrió por... ¿Quieren leerlo conmigo? Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Murió, dice, por los pecadores. Quiere decir, en lugar de los pecadores.
Lo más increíble de toda esta historia es que lo hizo por amor a nosotros, pecadores, que éramos sus enemigos. Sí, éramos sus enemigos. Sin embargo, Dios mostró su amor en que siendo nosotros así pecadores y sus enemigos, ¿verdad? Sin embargo, Él dio este paso enorme de enviar a su Hijo a sacrificarse por nosotros. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que por amor a nosotros fue todo este asunto de la cruz y de la muerte de Jesús y de su sacrificio, por amor a nosotros. Y la cuarta y última parte de esta gran noticia no es la cruz. La última parte no es la cruz. Gloria a Dios. La cruz no es el final. Díganle al lado, la cruz no es el final. No es el final. Sí fue la culminación del sacrificio, pero no fue el final. Porque la mejor parte de la historia es que al final resucitó al tercer día. Como se dice en inglés, the cherry on top. Tú sabes que cuando te preparan ahí una cosa, puede ser un helado con una cosa y le ponen cremita arriba y qué sé yo, al final le ponen arriba una cerecita, un cherry, ahí para adornar así, en la parte de arriba. Bueno, se dice the cherry on top también, cuando hay, ya todo está bueno y entonces encima de todo lo bueno todavía viene al final lo mejor ahí así, ¡pam! Bueno, esto es the cherry on top. En aquella época, igual que ahora, a cualquiera le parecería increíble escuchar que una persona muerta y enterrada de pronto se ha levantado de los muertos y anda por ahí. Si te lo dicen ahora, tú dices, eso es cuento. Y en aquella época era igual. Y no estamos hablando de que se levantó acabado de ser enterrado, ¿entiendes? Porque pueden pensar, no estaba muerto ni nada, pero fue el tercer día. Pero eso fue precisamente lo que pasó con Jesús. Esa fue la parte más increíble de la noticia para los que la escucharon. Volviendo a la historia de cuando las mujeres le dijeron a los discípulos la noticia, ¿verdad? Y ellos pensaron que era locura. Dice, ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado. Pero ellos no les creyeron, sino que pensaron que ellas se habían vuelto locas. Entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, a pesar de que pensaron que las mujeres habían perdido la mente, hubo 2 de los discípulos que dijeron, ¿sabe qué? Mejor vamos a averiguar nosotros. ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. Parece que uno al otro se convidaron. Vamos nosotros a echar un vistazo allí. Así que en el fondo, ellos dirían, ¿y si es verdad? Y fueron allá corriendo, dice que llegaron a la tumba. Dice que Juan no quiso entrar a última hora y se quedó afuera, pero Pedro, ¿quién si no? Entró para allá adentro hasta el final. Mira lo que dice el pasaje en Lucas 24:12. Sin embargo, Pedro corrió a la tumba. Al llegar a la entrada se detuvo y miró. Allí estaban los lienzos solos. La idea en los idiomas originales es que todos aquellos lienzos que habían puesto envolviendo el cuerpo de Jesús no estaban cortados con una tijera o con un cuchillo, no estaban desenrollados
No, estaban así mismo enrollados como estaban, pero vacíos. ¿Puedes entender? Así mismo todos enrolladitos como habían estado en el cuerpo, pero ahora estaban ya vacíos, porque Jesús no estaba allí. Quiere decir que allí había quedado la evidencia visible, palpable, se podía tocar, se podía ver. Pero aún así era increíble, ¿eh? Más tarde, 2 de los discípulos que habían salido de Jerusalén aquel día muy tristes, cabizbajos, etc., regresaron corriendo también a Jerusalén trayendo buenas noticias. Se habían encontrado en su camino con el Jesús resucitado. Dice, entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí se encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Entonces los 2 hombres les contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando estaba partiendo el pan. Porque al principio no lo habían ni siquiera reconocido. Pero cuando Jesús se sentó con ellos en una mesa y partió el pan y dio gracias y todo eso, de pronto sí lo reconocieron. Y cuando Jesús ya después desapareció, salieron corriendo, a pesar de que ya era tarde, estaba anocheciendo, salieron corriendo de regreso para Jerusalén, porque ellos tenían que contar esa buena noticia. Finalmente, esa misma tarde o noche, Jesús se le apareció al grupo de los discípulos allí en Jerusalén. A pesar de los reportes de las mujeres y otros reportes más, aún parecía, como se dice, demasiado bueno para ser verdad. Todavía les parecía a ellos. Mira cómo dice la historia. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados si se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Porque probablemente ellos pensaron, esto es un espíritu, una aparición. Pero él les dijo, no, tóquenme. Yo tengo carne y hueso, ¿ves? ¿Por qué resultaba tan difícil de creer? Porque sencillamente aquello no tenía una explicación natural. Natural no tenía. Una explicación natural no había para aquello. Entonces era difícil de creer. De tal modo que cuando al final no les quedó otra que rendirse a las evidencias, porque las evidencias estaban ahí, entonces se dedicaron a esparcir las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? De que Jesús estaba vivo. Mira cuando él estuvo allí con ellos, para más evidencia, mira lo que dice en la historia. Diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Para más evidencia. Por eso les decía que, aunque seguía siendo difícil de creer, pero bueno, ante tantas evidencias, ya, se rindieron. Ok, sí Señor, está vivo. Y por eso fue que ellos se dedicaron después a esparcir por toda la ciudad de Jerusalén y después por el mundo estas buenas noticias de que aquel que había muerto en la cruz había demostrado su poder haciendo ¿qué cosa? Resucitando de entre los muertos. Literalmente, los apóstoles dieron la vida, literalmente, por compartir esas noticias. ¿Sabes qué? Uno de los argumentos que hoy en día presentan los estudiosos para demostrar que la resurrección de Jesús fue real es que sus discípulos que lo vieron y lo tocaron y lo experimentaron ahí después que lo había resucitado, dieron la vida por decirle a la gente que Jesús había resucitado. ¿Cómo eso puede ser un argumento? Te explico.
a través de la historia hay mucha gente que han dado la vida por una causa, a veces por causas equivocadas, ¿verdad? Han dado la vida por eso. Pero han dado la vida porque ellos creían que era verdad. Porque nadie da la vida por una cosa pensando que es mentira. ¿Cierto? Si yo sé que es mentira, no me arriesgo para dar la vida por eso. No le digo a la gente, un momentico, yo estaba jugando, era una broma. Así, los que han dado la vida han sido porque han estado convencidos de que era verdad. Y estos discípulos estaban convencidos de que ellos habían visto a Jesús vivo, que habían hablado con Jesús vivo, que habían tocado al Jesús vivo, que se habían sentado a comer pescado con Jesús vivo. Por eso dieron la vida. No podían decir, no, era una broma. ¿Qué broma? Si nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos. Eso lo dice Juan en la primera carta de Juan. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos escuchado con nuestros oídos, lo que han palpado nuestras manos. Eso es lo que anunciamos. Ellos estaban anunciando una historia que habían escuchado. Era lo que ellos habían visto y experimentado, las evidencias. Por eso dieron la vida. En su resurrección, Jesús dio la mayor muestra de su gran poder, de su divinidad. Él anunció varias veces que lo iban a matar, pero que él volvería a vivir. Y al final lo hizo. Demostró su gran poder y su divinidad. Mi querido hermano, mi querido amigo que estás escuchando o viéndonos a través de la internet, ¿has recibido tú estas buenas noticias? ¿Las has recibido tú? ¿Has recibido tú estas buenas noticias? ¿Has creído tú estas buenas noticias? De que Jesús vino al mundo, de que Jesús murió por nuestros pecados, de que Jesús resucitó y está vivo. Si todavía tú no has creído y recibido esas buenas noticias, yo te estoy invitando hoy a que tú pares, hagas un alto, un stop, y hoy mismo tú recibas, creas, confíes en las buenas noticias de Jesucristo. Si ya tú has recibido y creído esas buenas noticias, entonces nosotros también, igual que aquellos, tenemos noticias tan buenas que parecen increíbles. La pregunta es, ¿estás seguro de esas buenas noticias? Entonces sal a compartirlas con los demás, como hicieron aquellas mujeres, como hicieron aquellos discípulos, aunque otros no te crean, aunque otros digan que estás loco o loca, como dijeron de ellas, aunque otros se burlen, aunque otros se opongan, cueste lo que cueste. El propio Jesús, luego de resucitar y antes de ascender al cielo, encargó a todos sus seguidores que diéramos a conocer estas buenas noticias en todo el mundo, en todo el mundo. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda la gente. Cuando dice ahí las buenas noticias, la palabra en el griego es la palabra evangelion, de donde salió la palabra evangelio. Pero la palabra evangelio, aunque está en español, pero es una transliteración de la palabra griega evangelion, que quiere decir buenas noticias. Y Jesús dijo eso, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda la gente. Mi querido hermano, escucha esto. Esta es también nuestra tarea, nuestra misión. No solo la de Pedro, Juan, María Magdalena, aquellos primeros discípulos. Es nuestra tarea, es nuestra misión. Es mi misión, es tu misión. Y si el Señor nos ha permitido vivir en este mundo, en el siglo XXI, en el 2020, ¿estás escuchando esto? 2020, todo el mundo sabe ya este 2020 qué cosa ha sido. Pero el Señor nos ha permitido a ti y a mí, a otros no, mira, pero a nosotros nos ha permitido llegar hasta el final de este 2020 que estamos llegando ya, por la gracia de Dios. Pero no es solamente para decir, ay, viví un año más, viví el 2020, tengo cuentos para hacer. No.
El Señor nos ha puesto aquí para cumplir con esta misión. Porque Él sabía que la gente que iban a vivir aún en este 2020 necesitaban más que nunca estas buenas noticias. ¿Recordamos cuál es la buena noticia que tenemos que compartir? Antes de terminar, yo quiero recordarla para que te quedes con eso allí en la mente y en el corazón. Primero, que el Hijo de Dios se hizo hombre. Segundo, que el Hijo de Dios hecho hombre, ¿qué hizo? Murió en una cruz. Tercero, que lo hizo, ¿por qué motivo? Por amor a la humanidad. Y en cuarto y final, que resucitó al tercer día. Así que, mi hermano, mi hermana, recuerda que tenemos noticias tan buenas que parecen increíbles. Pero aunque a otros les parezcan increíbles, vamos a hacer lo mismo que hicieron aquellas mujeres y aquellos hombres. Vamos a contarlas, vamos a decirlas, vamos a compartirlas. Si después ellos quieren decir que son increíbles, si después ellos no la quieren creer, bueno, ya ese es el asunto de ellos. Pero el asunto tuyo y el mío, ¿cuál es? Compartir esas buenas noticias de que el Hijo de Dios se hizo hombre, que hecho hombre murió en la cruz por nosotros, que lo hizo ¿por qué cosa? Por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad. La gente todavía hoy sigue dudando y dice, ¿por qué Dios no hace nada con tanta maldad que hay en la humanidad? Dios sí hizo lo mejor que podía hacer. La solución más drástica y radical, Dios dio a su Hijo para morir por tanto pecado y tanta maldad, para que la gente pudiera ser salvada, transformada y reconectada con Dios. Y la cuarta parte de esa buena noticia es que resucitó al tercer día y por tanto está vivo hoy. Nosotros tenemos que compartir esas buenas noticias. Como decíamos la semana pasada, hay muchas maneras hoy en día de compartirlas, ¿saben? Y lo voy a repetir y lo voy a decir la semana que viene. Usa lo que puedas. Usa lo que puedas. Si no puedes hablar con la gente personalmente, que siempre podemos, porque ¿cuántos van al mercado? ¿Cuántos van al mercado a hacer alguna compra? A veces hasta más de una vez en la semana, ¿cierto? ¿Cuántos van al doctor y allí se sientan en una sala de espera donde hay otras personas con 6 pies de distancia y todo lo que tú quieras? Pero ¿cuántos van allí? O sea, nosotros sí estamos cerca de otras personas, sí podemos compartirles las buenas noticias de Jesucristo. Les puedes regalar un tratado, tenemos ahí suficiente. Pero puedes usar tu teléfono celular, puedes llamar a tus amigos, puedes escribirles un mensaje, puedes compartir, ¿verdad? Un versículo bíblico, pero que hable de estas buenas noticias. Otra vez hago este comercial, que por supuesto que no es pagado porque esto es gratis, de la página que nuestra iglesia tiene, que se llama así mismo La Buena Noticia, donde cada mañana nosotros compartimos estas imágenes animadas que tienen un versículo de la Biblia relacionado con estas buenas noticias de Jesucristo. El de hoy, precisamente en la mañana, nos recordaba que existe un solo Dios, el Padre, que es el creador de todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, por quien el Padre hizo todas las cosas y por quien tenemos vida. Eso está en 1 Corintios 8. Eso está ahí en las redes sociales, búscalo, compártelo con otros, para que tus amigos también conozcan las buenas noticias. Mira qué cosa tan fácil. Pero hay muchas maneras en que hoy en día podemos nosotros compartir las buenas noticias de Jesucristo. Dios permita que lo hagamos, ¿verdad? Que hagamos nuestra parte, nuestra misión. Es para lo que estamos aquí, es para lo que Dios ha permitido que lleguemos hasta este 2020, hasta estas situaciones que se están viviendo hoy en el mundo. Para que haya personas aquí como tú y yo dispuestos a compartir las buenas noticias de Jesucristo. Son tan buenas que parecen increíbles, pero son las buenas noticias de Jesucristo. El Señor les bendiga.